apetito de riesgo y capital emprendedor para la innovación. José Roberto Rodríguez, Executive Director, Cornets Accelerator El Salvador. Juan David Martínez, Gerente Omgrow y Asuntos de Inversión, Olarte Moure, Colombia. Alan Jerry, fundador y Managing Partner, Jerry IP, Chile. Moderador, Danilo Rodríguez. Socio, Espino Nieto y Asociados, El Salvador. Buenas tardes a todos. Yo sé que esta hora es un poco complicada, por eso nos pusieron a nosotros, así que un aplauso, por favor. Bueno, miren, yo antes de arrancar les quiero contar que la conversación que he tenido con estos tres grandes conocedores del tema ha sido realmente enriquecedora. Para mí, vamos a tener una conversación genial esta tarde y pues, sin más, yo quiero, la verdad que arrancar, no quitarle el tiempo al panel y solo contarles un poco el sentido de la conversación que vamos a tener esta tarde, y es básicamente cómo las empresas necesitan definitivamente un financiamiento para tener escalabilidad. Vamos a estar analizando lo que se conoce como apetito de riesgo, que son las variables que el inversionista tiene que enfocarse a la hora de hacer una inversión a ese emprendimiento. Y tal vez una de las cosas más importantes que vamos a analizar es cómo estos ejemplos que vamos a conocer esta tarde han tenido una escalabilidad importante y cómo se pueden monetizar en el tiempo, vinculando todo esto con la propiedad intelectual en ciertos proyectos que de alguna forma la propiedad intelectual es el core o la esencia del mismo. Vamos a terminar con casos en Latinoamérica exitosos y de los casos también en los cuales ellos han trabajado. Así que, sin más, arrancamos con el tema y de una vez decirles que hemos estado aprendiendo sobre el tema de innovación, emprendimiento, y estábamos viendo ayer en el panel, estábamos aprendiendo ayer que el panel se refería básicamente a la necesidad de integrar los diferentes aspectos, no solo el emprendedor, sino que las fuentes de financiamiento, los accesos a los beneficios gubernamentales, la vinculación con las universidades. Y en ese sentido, todo ese esquema de integración se convierte en una capacidad importante para que los países puedan sacar estos temas adelante. Entonces, para ponerlos en contexto, empezaría a preguntarles a cada uno de ellos de forma general el ecosistema que han trabajado, para que nos ubiquemos en dónde han trabajado, en qué país y en qué proyectos han empezado. Y iniciaría con Juan David, por favor. Bueno, Danilo, muchísimas gracias y por supuesto muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Y gracias pues, por la pregunta. Creo que es una pregunta general que nos sirve para empezar a enmarcar esta conversación en la intersección entre propiedad intelectual, lo que seguramente ustedes practican pues, todos los días, con los procesos de innovación que se están dando en nuestros ecosistemas, especialmente financiados por Venture Capital, que hoy nos convoca. Entonces, rápidamente para tocar algunas cifras y antes de entrar de pronto a explicarles qué es lo que está atrás, son cifras relacionadas a Venture Capital en Latinoamérica. Entonces, en Latinoamérica, solo para darles una perspectiva, en el 2024 se levantaron, es decir, se invirtieron en proyectos de innovación 4.500 millones de dólares. Por supuesto, eso es una cifra redonda, hay que empezarla, digamos, a discriminar. Creo que ahí lo más importante es saber que, pues, por supuesto, en Brasil la mitad de esos recursos se van a proyectos de inversión en Brasil. Un cuarto de ese número que mencioné también pues, va a empresas o a emprendimientos mexicanos, y el otro cuarto pues, se reparte en diferentes países. Entre ellos pues, se encuentra Colombia, que posiblemente es el cuarto receptor de inversión de Venture Capital, y Chile siguiendo ese
ese listado. En ese sentido, podemos decir desde Colombia que desde hace unos 10 años la industria de Venture Capital se viene sofisticando. Hoy en día tenemos más de 15 gestores profesionales fácilmente en el país, que gracias a casos de éxito que de pronto ustedes reconocen en sus países, como tipo Rappi o otros de estos emprendimientos que han basado su modelo de negocio de conversión pues de una logística de última milla que antes todo el mundo tenía que hacer llamadas y poder recibir un domicilio, a hacerlo digitalmente por aplicación. Lo que nosotros hacemos desde la firma, desde Olarte Moure, especialmente en Colombia, es también cómo unimos la intersección de emprendimientos de base científica, que digamos que va un poco más allá de la innovación incremental y nos metemos a estadios un poco más disruptivos en donde la investigación científica juega un rol importante y es donde precisamente ahí los asuntos de propiedad intelectual cobran más relevancia, por supuesto en temas de innovación incremental y ya lo discutiremos, es muy importante, pero cuando estamos hablando de producción científica que tiene que ser protegida a través o de patentes, de secretos, ahí el rol del abogado de propiedad intelectual creo que tiene un valor adicional. ¿Cómo lo hacemos? Definitivamente en Colombia, y pues para contarles un poquito la experiencia, encontramos que emprendimientos de investigación científica hasta hace 2 o 3 años eran muy reducidos, ¿Qué hicimos para poder contar un poco y poder concentrar la conversación en ese mundo de lo que nosotros llamamos Deep Tech? Y es empezar a mapear. Creo que una de las elementos importantes para entender qué está pasando en nuestros ecosistemas es entrar a identificar efectivamente transacciones, proyectos de investigación que vienen o de universidades o de centros de investigación de los corporativos y empezar a saber quiénes están invirtiendo en esto, digamos, quiénes tienen el apetito de riesgo de entrar a invertir y a financiar proyectos que todavía están en investigación y desarrollo y por lo tanto en pre-revenue, es decir, no hay ingresos todavía y aún así hay algunos gestores profesionales desarrollando esa tesis. Entonces, iniciamos haciendo unos reportes. El reporte se llama Informe Sciencepreneurs Deep Tech Colombia. El primero fue en el 2023 y encontramos algunos resultados interesantes. Esto fue también derivado de un informe que hizo el BID, que se llama Deep Tech, la nueva ola, y que hace todo el mapeo de Latinoamérica, que pues por supuesto los invito y creo que pues varias firmas de propiedad intelectual lo deberían de conocer a fondo. Identificamos que hay jugadores, y ya vamos a hablar un poco más de eso, hay ángeles inversionistas, hay fondos de Venture Capital, de alguna forma identificando oportunidades en temas de salud, pero no salud de telemedicina, no salud haciendo la conexión entre pacientes y médicos, sino haciendo inversiones en terapias médicas, haciendo inversiones en dispositivos médicos, cosas que para la mayoría del mundo de Venture Capital, especialmente en Colombia, parecía que no ocurría. Lo que nosotros estamos haciendo es precisamente motivando esas conversaciones y generando la confianza, tanto entre inversionistas de Venture Capital, como ángeles inversionistas, como corporativos, para que entren a jugar en el mundo de Deep Tech en Colombia, en Latinoamérica, y para eso pues lanzamos esta alianza que se llama la Alianza Deep Tech. Hoy contamos con más de 50 miembros, entre ellos corporativos del tamaño de Johnson & Johnson, AstraZeneca, tenemos también pues, compañías locales muy grandes en temas de agro y alimentos que pues, manejan mercados importantes en lácteos, en grasas, etcétera, y que hoy los estamos metiendo en el mundo de la inversión en proyectos de investigación científica. Ahí hay algunos resultados que pues, espero a lo largo pues, de esta conversación podamos discutir, pero definitivamente es necesario crear ecosistema que genere confianza en la intersección entre Venture Capital e investigación científica, pues, que es parte de la experiencia que hemos tenido. De pronto, como para... Gracias Juan David. Bueno, le pediría a Alan que nos cuente dónde está trabajando y nos dé sus opiniones preliminares de esto. Perfecto. Gracias primero a CIPI y toda su directiva por la invitación. Honrado de estar acá, participando y tratando de aportar un poco. Nosotros en Chile venimos desarrollando, y digo nosotros porque desde básicamente 20 a 25 años que estoy metido personalmente en intentar avanzar lo que es el desarrollo del venture capital, la inversión, las empresas
de base científico-tecnológica, la transferencia tecnológica, el licenciamiento. Y la historia ha sido larga. Partimos a la vuelta del regreso de Franklin Pierce, que acá tenemos algunos compañeros que han pasado por ahí, donde conocí lo que era el licenciamiento, la transferencia tecnológica. Llegué a Chile el año 2001 de vuelta y pregunto, averiguo y no había nada. Habían inversiones del gobierno, en ese tiempo FONDEF, habían 869 proyectos en los cuales se había entregado un financiamiento público para el desarrollo de empresas de base científico, más que empresa, tecnología, y habían 0 patentes el año 2001, 0 patentes de estos proyectos. Y bueno, esto suena raro, según lo que aprendí allá después de tomar clases de las mismas que tomó aquí nuestro compañero Richie. No asistía mucho a clases, eso sí, pero las mismas que tomó Richie. Lo que hice fue decir, acá hay una oportunidad, y formamos en el marco del estudio jurídico que teníamos en ese tiempo una pequeña consultora. Trajimos expertos, ¿no es cierto?, de Estados Unidos y hablamos de esto y fuimos a visitar universidades. Pasamos de, una anécdota, fuimos a visitar una universidad del norte de Chile, me reservar la universidad y estuvimos con el rector y trajimos a gente de Stanford, de DuPont, 5 expertos para hablar de patentes. En Chile las patentes de los autos, las placas patentes, no sé, tú pagas una patente que es tu derecho a circular por 1 año. Eso se llama patente. Por suerte los gringos no hablaban castellano una gota, era todo con traducción. El tipo levanta la mano y dice, pero Alan, ¿de qué estás hablando si yo ya pagué mi patente? Yo así, Eso fue el 2004. De ahí Chile ha avanzado. Hoy día tenemos una industria muy potente en lo que son las empresas científico-tecnológicas. Están saliendo grandes innovaciones en el mundo más digital, que es donde yo estoy un poco más metido. La verdad que hay unicornios. Por ahí alguien habrá escuchado de un Betterfly que está dando vuelta ya como el famoso unicornio, que significa que es una empresa que fue valorizada en más de $1.000 millones, 1 billion en el sistema americano. Y nosotros, yo particularmente estoy con mi gorrito de IP, que me gusta, lo quiero mucho, y con un segundo gorro que es un fondo de inversión de Venture Capital, se llama Vulcano. Hemos invertido en 19 empresas startup tecnológicas, vamos a hablar un poquitito más al final de eso. Estamos por nuestro 4º fondo ahora, un fondo en el ámbito del Silver Economy. Todos los de 55 años para arriba, 56 acá, ya somos miembros de esto, de esta economía dorada o plateada, que tiene grandes dinámicas, grandes problemas, grandes cosas que resolver, y estamos armando un 4º fondo en esa línea. Muy apalancado siempre por el gobierno en Chile. Corfo es una entidad gubernamental que la verdad que sin Corfo yo en ese mundo no existiría. Resuelven brechas de mercado, y una de las grandes brechas de mercado es la inexistencia por mucho tiempo de los fondos de Venture Capital, y han creado redes de ángeles, asociaciones de inversionistas, etcétera, cosas que vamos a ir comentando en su minuto. Así que eso es lo que les puedo contar del recorrido que hemos hecho. Muy apasionante. El cruce, el crossroad que hay entre IP y Venture Capital o inversión es gigantesco. Es realmente necesario, y diría que hoy día sigue siendo, después de muchos años, uno de los principales pain points de los emprendedores, el mundo de IP. No lo tienen resuelto, no lo entienden, y los pocos que lo entienden lo encuentran carísimo. Es cierto, en algunos minutos el tema patentes puede ser oneroso, pero ahí hay mucho apoyo y muchas cosas que aún avanzar de cara a los emprendimientos. Gracias, Alan. Bueno, y José Roberto, pues también con su visión acá en El Salvador va a ser muy valiosa que le aportes a toda la comunidad de ASIPI la experiencia tuya. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Sé que la hora puede ser un poquito difícil, pero la verdad es que estoy muy entusiasmado de poder comentarles un poco la trayectoria que hemos traído desde El Salvador. También orgulloso de estar aquí en este panel, ¿verdad?, con grandes personalidades que sin lugar a duda estamos cambiando la región y Latinoamérica en temas de innovación, emprendimiento, venture capital, en fin. Bueno, para contarles un poquito, yo creo que ustedes saben la transformación que El Salvador está teniendo en los últimos años, ¿no? Y esto es un esfuerzo colaborativo, ¿verdad? Es un esfuerzo que obviamente el gobierno impulsa, pero al mismo tiempo también la empresa privada, también organismos internacionales intentan hacer que El Salvador realmente sea un país competitivo. Y cuando hablamos de competitividad, particularmente hablamos de que nuestras empresas tengan más acceso a la innovación, que nuestras empresas puedan responder a los cambios y a los desafíos que el mundo hoy por hoy exige. Estamos en un mundo totalmente cambiante. Desde la inteligencia artificial, yo creo que es una nueva era. Yo creo que cada día que los que estamos acá interactuamos con la inteligencia artificial nos damos cuenta del potencial enorme
y de la capacidad que tiene de ser totalmente disruptiva. ¿Y qué significa la palabra disrupción en el ecosistema, en el castellano, en la práctica? Significa desaparecer todo lo que existía antes para generar una nueva forma de trabajo. Y eso hemos visto casos importantes, ¿no? Las disqueras cuando nació Spotify, todas desaparecieron. Todo ese modelo de negocio desapareció y ahora todo está en un dispositivo, en una aplicación móvil con más de millones de canciones a nuestra disposición en cuestión de minutos. Si bien es cierto, el tiempo es emocionante, El Salvador, el mundo, en lo que está sucediendo. Yo en mis últimos 10 años he estado trabajando muy de la mano para que el ecosistema salvadoreño pueda empezar a hablar de estos temas de startups, de temas de fondos de capital de riesgo, y es algo que países latinoamericanos o suramericanos empezaron a hacer hace 20 años, hace 10 años, ¿no? Ahora hablan de patentes, hablan de deep tech, que son otros pasos más adelante de lo que El Salvador hoy por hoy está, porque acá todavía se está empezando a ver el ecosistema de startups. Estuve en un evento de la NEP, que es la Asociación de Empresas Privadas en El Salvador, donde le hablamos a la mayor cantidad de empresas privadas representativas del sector, y una de las cosas que hablábamos era ¿qué es una startup? ¿No? Y una startup no es una empresa en una etapa temprana. Una startup es un modelo de negocio en sí mismo, y el que lo entiende como modelo de negocio está encaminado a que podamos atraer más startups a El Salvador, ¿no? Entonces, dicho esto, yo he estado en los últimos casi 10 años siendo el director ejecutivo de una empresa en El Salvador que se llama Impact Hub San Salvador. Impact Hub forma parte de una red global de empresas, o forma parte de una red donde tienen más de 110 Impact Hubs en el mundo, en 62 países, y cada Impact Hub desarrolla el ecosistema de emprendimiento a través de la innovación y generando colaboración entre el sector. Algo que hemos aprendido con Impact Hub en los últimos 10 años es que para que un modelo de negocio como una aceleradora, un fondo de capital de riesgo, el mismo ecosistema de startup funcione, es que estos modelos son ecosistémicos. Es decir, que para que funcione no solo depende de que hagas bien tu trabajo, depende de que exista la regulación, depende de que la academia esté ahí, depende de que los fondos, de que el gobierno, de que corporativos o empresas tradicionales entiendan la importancia de invertir en innovación. Entonces realmente es mucho más profundo, ¿verdad? Que simplemente pensar en un modelo de negocio en el cual vamos a crear un semillero de innovaciones a las cuales les vamos a aportar capital, y este capital va a generarnos retornos de inversión importantes. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso es que entendimos por qué nos hemos tardado 10 años en volver exitoso un modelo de negocio como este, ¿no? En El Salvador particularmente. Yo creo que yo lo hablaba hace un par de meses con mi junta directiva en Impact Hub, y decíamos, para lo que estamos haciendo hoy por hoy, para la ola que vamos a levantar en los próximos 5 años, yo me preguntaba si hace 10 años yo me hubiera puesto a pensar todo el recorrido que había que hacer, hubiera que trabajar en El Salvador para hacer lo que este día, a partir de este día, vamos a empezar a realizar con la institución que hoy por hoy vengo representando. Te hubiera dicho que tal vez era mentira, porque pensar en un país donde, pues yo creo que las noticias son importantes a nivel internacional, y pasar de un país totalmente inseguro a un país bastante seguro, yo creo que ustedes, si han venido de fuera, lo han experimentado. Si es primera vez que vienen a El Salvador, pues han tenido una bonita experiencia, y si habían venido anteriormente, ahora seguramente la experiencia es mejor. Y esto tiene mucho que ver con generar prosperidad y con generar crecimiento, ¿no? Entonces, mencionado ello, si yo me hubiera puesto a pensar en todas las cosas que tenían que pasar para que El Salvador se convirtiera en la potencia que buscamos que sea, era bastante difícil de aspirarlo. Sin embargo, estamos acá y tenemos una meta muy clara, y como país nuestra visión siempre ha sido conformar El Salvador, convertir a El Salvador, más bien dicho, en el epicentro latinoamericano de innovación. Puede sonar bastante aspiracional o bastante difícil, pero hemos pasado lo imposible. Para El Salvador no hay nada imposible, porque nosotros estamos haciendo que las cosas sucedan. El ecosistema que hemos conformado en los últimos 7 años tiene la capacidad para atraer grandes niveles de capital de inversión. Y hoy por hoy, así como decía Alan, pues yo desde hace 10 días dejé mi rol de Impact Hub, y ahora estoy acá presente como el director ejecutivo del primer fondo de capital de riesgo que vamos a lanzar en El Salvador, con un tamaño de $25 millones, para inyectar innovación no solo en startups salvadoreñas,
sino startups que quieran venir de Latinoamérica a desarrollarse en El Salvador, porque sabemos que el talento está en todas partes y que El Salvador está naciendo en este ecosistema. Por ende, lo que queremos brindarle a cualquier startup latinoamericana que decida venir a colocar sus headquarters a El Salvador es que tenga regulación, que tenga infraestructura, que tenga acceso a capital de inversión y que tenga un país ideal para lanzar un negocio localmente. ¿Por qué digo ideal? Porque si yo tuviera que lanzar una startup en Estados Unidos y entrar a mi ronda pre-seed y tratar de levantar $1 millón, y ese $1 millón seguramente se me va a ir posicionando mi solución en el estado en el que me desarrollo. Pero si tenemos que lanzar una innovación en El Salvador, un país con 21,000 kilómetros cuadrados, con un ecosistema consolidado, con las herramientas necesarias para llegar a todo el país de una manera sencilla, $1 millón que puede que hasta me sobre. Entonces es un país ideal para prototipar nuevas soluciones de negocio que el día de mañana puedan escalar a nivel mundial. Y yo creo que de eso se trata, hablar un poco hoy, a poner esta ruta que como país hemos creado para poder atraer nuevos fondos de capital de riesgo como este en el que hoy por hoy yo estoy representando. Entonces yo creo que es un panel increíble, ¿verdad? Comunicarles, porque sin lugar a dudas es un gran hito para El Salvador poder abrir un fondo localmente, operado localmente, es decir, no un fondo que esté constituido en Delaware y que invierta en startups del Salvador que están constituidas en Delaware, porque ese es el mecanismo natural de cómo hoy por hoy el venture capital funciona en la región, y las de Delaware, y con la holding de Delaware invierten en las operativas locales, regionales, pero la plata va de poquito en poquito, llegando a los países y a los ecosistemas donde debe llegar. Y es por eso que menciono que es un gran hito el hecho de poder lanzar el primer fondo que va a invertir en sociedades locales, es para sociedades locales, ¿verdad? Y para eso la infraestructura es necesaria, para eso la regulación es necesaria, y por eso regreso a que es el mejor momento para lanzar un negocio o un fondo de este tipo, porque hemos construido el ecosistema para hacerlo en los últimos 5 años. Así que con eso damos una intro, pero encantado. Gracias, José Roberto. Bueno, para entrar un poco en materia, ya sabemos que las fuentes de financiamiento son básicas para las empresas, y en este momento, ya para entrar un poco más en materia, es bien importante que sepamos en este foro cuáles son las formas de financiamiento más utilizadas dentro de estos esquemas, y empezaría por Alan, que nos contara un poco para que nos explique las diferentes formas de financiamiento, y le pediría por favor al equipo técnico si nos pone la presentación de Alan, por favor. Buenísimo. Las startups ocurre similar, básicamente, si son digitales, ¿no es cierto?, altamente escalables o de base científico-tecnológica, siguen un recorrido y un camino, pueden variar en cierta medida, pero el gráfico y el esquema que ustedes ven ahí es un esquema más o menos típico de crecimiento y de financiamiento e inversión de una startup en particular. Parten generalmente con lo que se denominan los triple F, que hoy día hablamos de Friends and Family, dejamos de lado el Fools, porque la verdad que alguien que quiere apoyar en esa instancia hay que sacarle la connotación negativa, estamos dejando solamente el Friends and Family, que bueno, es la primera instancia donde el tío, el papá, el hermano, alguien, el primo, ¿no es cierto?, le entrega a un emprendedor $5,000, $1,000, $20,000 para que hagan su prototipo, su plataforma, su página web, lo que alcancen a hacer con ese pequeño dinero para probar algo, ¿no es cierto? Luego de eso viene un ángel, y el ángel es un personaje bastante particular. En Chile tenemos, le contaba aquí al equipo, tenemos algunos ángeles medio demoníacos que no entienden muy claramente cuál es el perfil de ese tipo de inversionista. Y es una persona que cumple generalmente 2 condiciones. O es un high net worth individual, o es su segunda o tercera generación de una familia de altos ingresos, alto patrimonio, que tiene una sensibilidad un poquito más de responsabilidad, ni siquiera responsabilidad social, sustentabilidad, no. ¿Sabes qué más? Papá
¿Por qué no agarramos un pedacito de esto que está en la bolsa y la acción y todo y hacemos algo? Creamos empleo, damos un poco de vuelta y aparece este inversionista ángel muy local, siempre actuando muy geográficamente relacionado. O bien un emprendedor que la hizo. En Chile la hizo, se entiende, ¿no? La hizo. Creó, creció, vendió y hoy día y él quiere dar de vuelta. Ese emprendedor, ese inversionista ángel, perdón, generalmente tiene las ganas más de dar y devolver que ganar dinero. Lo que no significa que no quiera tener retorno y todo el retorno que pueda. Pero sabe que el camino es durísimo, sabe que de 10 empresas en las cuales invierta como ángel, una va a sobrevivir y esa una ojalá que sobreviva y esa una ojalá que pague las 9 que murieron en el camino, en la ida. El perfil es bastante particular, nosotros damos bastante charla a emprendedores y de esas charlas a emprendedores les decimos, conozcan a este inversionista, entiendan que es un tipo que cumple con este perfil adecuado de querer dar, entregar y ayudar, porque si no se pueden meter en grandes problemas, con grandes dolores de cabeza. Y aquí José Roberto, ¿no es cierto?, que tiene su aceleradora y viene ya con el gorro nuevo, su flamante fondo de 25 millones de dólares, extraordinario, sabía en el mundo de la aceleración que esto pasa. Luego viene la inversión un poquito seed, que le llaman, que ya entramos en el mundo del venture capital, de los fondos de inversión que pueden invertir $250.000, $500.000, va a depender de si estamos en Silicon Valley o estamos en Chile o en Salvador, pero más o menos esas son las cifras. Y esa inversión sigue teniendo un componente de smart. Se habla del concepto de smart money, que significa que yo giro un cheque, pero el emprendedor debe intentar que ese cheque venga con inteligencia. Si yo estoy metido en el mundo de la última milla y logística, ojalá que me conecte con un fondo de inversión que sabe y conoce y su equipo de gente está metido en la última milla. Si estoy en un ámbito más de medical devices, no quiero tocar biotecnología todavía porque quizás es un juego un poco distinto, que bueno, ese fondo también sepa. Y esto es toda una escalada que termina con lo que se llama una serie A, una serie B o una serie C. ¿Por qué es tan importante entender este juego de escalamiento? Es porque en cada etapa los emprendedores se diluyen, ¿correcto? ¿Se entiende? Se diluyen, tienen que entregar una participación. Y estos ángeles demoníacos, ¿por qué es importante hacer este comentario? Porque muchas veces en un tema oportunístico, sin saber que se están disparando en el pie, pueden decir, aquí viene un emprendedor, le estoy poniendo $20.000 y le estoy tomando el 55% de su startup y estoy tomando el control. ¿Ah? Gran deal. No se pueden decir garabato acá, ¿no es cierto, Ricardo? Por ningún motivo. Pero es un tipo un poquito poco capaz y incapaz de ver que en el fondo se está disparando en el pie, porque lo que pasa con ese emprendedor es que dos cosas. Uno, le quitaste su motivación. El tipo tiene que seguir sintiendo que es dueño de lo suyo. Además, tú lo que buscas es que sea un emprendedor creativo, inviertes en la persona, no inviertes necesariamente en el modelo de negocio. Y en definitiva, si esto crece en esa escala que ustedes están viendo y le tomaste un 45, un 55%, no hay más espacio para que vengan los nuevos inversionistas. Y los que saben en la etapa Venture Capital, cuando vean que el tipo tiene en el cap table, acá hay abogados que van a explicar lo que es un cap table, me imagino que muchos de ustedes lo manejan, pero si hay dudas las podemos comentar. Cuando vean que el equipo emprendedor tiene solo un 10% en el cap table, van a decir, le quitaste toda la motivación, yo no invierto, y que estaba ya a punto de despegar, necesitaba $1 millón más y salía, ese millón no va a existir. Entonces, este tema de con quién invertir, en qué minuto y qué porcentajes tomar, es clave y necesario de comprender muy bien en este tipo de escalamiento de distintos inversionistas y cómo se financian las startups. No sé si te ayudé ahí. Claro. Muchas gracias. Sí. Un comentario desde lo que nosotros hemos visto con estas fuentes de financiación en proyectos de emprendimientos de base científica o deep tech, especialmente en ángeles inversionistas, que hemos identificado algunas oportunidades de pronto algo diferentes, y es en especial con la diáspora colombiana por ahora. Entonces hay una diáspora en donde muchos de nuestros talentos, es decir, muchos de científicos, biólogos, físicos, ingenieros, pues emigraron. Es decir, algunos tuvieron la suerte de estudiar en Ivy Leagues o bueno, en universidades top, en donde estos temas son mucho más recurrentes, normales y del día a día. Pero no han visto oportunidades de
hacer inversiones de investigación científica en los temas que ellos saben en sus países, porque pues, al final es muy fácil simplemente caer en el mito que no existe nada. Ya hemos tenido algunas experiencias con diáspora, digamos, algunos clientes nuestros que ya confiaban en nosotros y les hemos planteado algunas oportunidades de inversión y creo que eso también se puede repetir pues, en otros casos. Y adicionalmente los C-suites, digamos, los directores en temas pues, muy específicos, digamos, en industrias de salud, industrias de alimentos, de energía, que también tienen ese interés, porque muchos vienen desde la parte técnica, es decir, son o ingenieros y entienden la ciencia detrás muchas veces y quieren aportar para que eso ocurra pues, en nuestros propios pues, ciudades y países. Entonces creo que eso también puede ser un elemento adicional de los ángeles inversionistas que describía Alan. Claro, gracias Juan David. José Roberto, contanos un poco en tu experiencia acá cómo has lidiado con el tema del financiamiento, principalmente las startups que aquí a veces les cuesta mucho acceder a capital. Sí. No, la verdad es que esta gráfica me encanta. Sí. No, es importantísimo el entender este tema desde el inicio. O sea, cuando una startup nace, o sea, no puede pensar en 2 años levantar capital. Ya nace pensando desde el día 1 levantar capital. Y nace en todo sentido con conocimiento y educación. Por ejemplo, saber cuánto me tengo que diluir. Depende de la evaluación de cuánto vale mi empresa en el futuro, sabiendo que hoy por hoy no vale eso. Y entonces, ¿qué estoy vendiendo? Estoy vendiendo aire, claro, y con lo que decían, estás tú como emprendedor al inicio importante. Pesa mucho tu trayectoria, pesa mucho tu educación, pesa mucho la capacidad de respuesta que hay detrás de si soy capaz de retornar o tener $1 millón sobre mis hombros y saber que ese dinero no es mío, saber que ese dinero yo lo tengo que regresar y con creces, ¿no? Entonces, aunque fueran 5 centavos, fueran $1,000, $5,000, igual es un compromiso, no es un dinero que te lo regalan, te lo dan para crecer al inicio. Ahora bien, me encanta este tema y cómo nosotros lo vemos desde el ecosistema salvadoreño. En El Salvador hay muchos emprendedores. Sí, emprendedores de negocios tradicionales y hay emprendedores con una intención de crear un negocio exponencial. Pero de la intención de hacerlo hay una gran brecha, y eso sin duda. Lo que nosotros hace 2 años empezamos a crear fue a identificar dentro del ecosistema salvadoreño quiénes son estos players, emprendedores que han levantado capital de inversión localmente, con ayuda de alguna organización o con ellos mismos, porque se la creyeron, estudiaron fuera, entendieron el modelo y vinieron a El Salvador y venían ya con ese chip. A esos en la economía salvadoreña se le llaman los extraterrestres. ¿Por qué? Porque son los que tienen la capacidad de generar un crecimiento económico exponencial, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros hemos visto? En 2021, seguramente algunos lo saben, fue casi post-pandemia, hubo una startup en El Salvador que se llamaba Hugo. Algunos de ustedes la escucharon, ¿no? Una startup fundada por 3 fundadores salvadoreños, Ricardo Cuellar, Alejandro Argumedo y Juan Maceda. CTO, CFO, el CEO. La estructura ideal como para empezar una startup. Tener al menos dentro de tu equipo esos 3 roles importantes. Y tenían bien claro qué hacía cada quien. El CEO se encargaba desde el día 1 ir a traer capital de inversión. Es decir, mi negocio va a ser exponencial. Mi negocio va a generar estas proyecciones financieras o va a generar estos números financieros que me va a permitir levantar capital. Pero el CFO se encargaba de que esa evaluación se cumpliera desde los unit economics que generaba la startup. Y el CTO se encargaba de que la plataforma no se quebrara. A medida que fueran expandiendo, que al final la herramienta funcionara. Esta empresa fue adquirida por Delivery Hero 2021 en $150 millones. Adquirida. O sea, su valor 100% comprado en ese momento. Ahora, ¿cómo es posible que una startup salvadoreña en aquellos años lograra un éxito tan grande, el éxito más grande de la región centroamericana, cuando todavía no se hablaba de estos temas? Bueno, ellos crearon un efecto dominó. Cuando ellos lograron este impacto, hubo muchísimas nuevas startups que nacieron con esta, digamos,
con esta trayectoria, con este impacto. Y casualmente ahora la startup con mayor valuación en la región es una startup que nació después de Hugo con los mismos fundadores. ¿Y será casualidad? No, es la forma, después de que entendés el modelo de negocio, es más fácil replicarlo, ya generaste la confianza. Y después de Hugo nació Nico. Pero Nico no solo nació Nico, sino Hugo había sido esta super app que brindaba, digamos, procesamientos de pago, brindaba experiencias y brindaba el tema del delivery. La parte de delivery lo compra Delivery Hero, 150 millones. La parte de experiencia crean una startup que se llama ahora Fund Capital, una evaluación importante, todos los eventos que pasan por esta herramienta. Y la parte financiera de transacción la convierten en Nico, los mismos 3 fundadores. Para no ser larga la historia, Nico es una startup que tiene una evaluación de 150 millones de dólares. Es decir, en un año de operación lograron el valor de la que lo vendieron en 4 años con Hugo. Su curva de aprendizaje se aceleró. ¿Qué quiere decir eso? Que en un año lograron la evaluación con la que vendieron en 5 años una startup. Ahora, con una evaluación de 150 millones de dólares en su serie de inversión, con 1 billón de transacciones en su plataforma, más de 209,000 usuarios y con un levantamiento de 40 millones de dólares de capital de inversión, está haciendo lo que quiere Nico en ese aspecto. O sea, está logrando convencer a muchos fondos internacionalmente. ¿Qué es lo que me parece interesante? Yo el año pasado estuve a cargo de coordinar misiones comerciales de inversión en mercados internacionales. En mayo del año pasado me llevé a 11 startups del Salvador a un evento de inversión en Nueva York. Y fuimos a la expectativa. Vamos a ver estos 11 startups que nosotros vemos que tienen un gran talento, tienen la capacidad de levantar capital, tienen el know-how de cómo hacerlo. Vamos a ver cómo están con el resto de startups en Estados Unidos. Y la respuesta fue fantástica. Nuestras 11 startups levantaron 2.5 millones de dólares de inversión. ¿Quiénes fueron los investors? No fueron VCs. ¿Por qué? El Salvador, economía pequeña, geografía, dificultad, barreras centroamericanas. Totalmente la razón. Pero quien invirtió en esas startups fue la diáspora salvadoreña. Sabemos que tenemos una tercera parte de nuestra población en Estados Unidos y esa gente dijo, me encanta, jóvenes salvadoreños y todo, aquí está. Invirtieron 2.5 millones de dólares. El modelo empezó a funcionar. Nos empezamos a dar cuenta que el salvadoreño en general, cuando le das las oportunidades, tiene el potencial para levantar este tipo de capital. Repetimos nuestra historia en Lisboa. En noviembre fuimos a uno de los eventos más grandes de inversión y de innovación, conocido como el Web Summit. Un evento donde llegan más de 75,000 personas, habían 1.400 fondos de inversión que en AUM, en Asset Under Management, es decir, el capital que tienen bajo manejo, era 14.3 trillones de dólares, representados en estos 1.400 fondos de inversión. Yo creo que acá los que somos salvadoreños sabemos de cuánto es nuestro PIB. Hablamos de un PIB de 34, 35 billones de dólares. Solo ahí habían representados 14.6 trillones de dólares. O sea, miles de millones de dólares. Y esto lo que hace es que es el potencial que en el mundo se da del mundo de Venture Capital. Y nuestra experiencia cuando fuimos allá y vimos a nuestras startups, ahí nos llevamos a 11 startups salvadoreñas, pero nos llevamos en total a 37 delegados. Dentro de ellos iba nuestra ministra de Economía, María Luisa Hayem, representando el gobierno, que era importante también. Iba el ecosistema de startups e iban algunos bancos, también corporativos, apoyando la misión. De Lisboa trajimos 12 millones de dólares. Ya no trajimos 2 de Nueva York, trajimos 12. Pero ¿qué sucede? El que lo traía siempre era Nico. No eran las demás. Las demás hacían lo que podían. Pero Nico era el que cosechaba. Y la respuesta era bien sencilla. No es que los demás no tienen modelos poderosos. No es que los demás no estén haciendo cosas importantes. Pero es que no nacieron con la estructura inicial de levantar capital. Por ende, cuando yo vi esta gráfica, es clarificatoria, porque desde el día 1 que uno empieza un negocio exponencial, sabe cómo o cuánto capital va a dejar para los levantamientos de capital
en sus diferentes etapas, conoce este tema. Y esto es algo bien interesante como yo le decía al inicio, es un modelo de negocio. ¿Por qué es un modelo de negocio? Primero que nada, el que invierte en una startup sabe que no puede, como lo decía, ¿no?, quitarle el 40% de capital, porque es un balazo en el zapato. Él sabe que esa startup tiene que lograr una evaluación. Él está invirtiendo a un valor futuro que hoy por hoy no tiene el startup al valor presente. Entonces, la mayoría de gente siempre dice, no, pero es que vos me estás vendiendo aire, eso no vale tu empresa hoy por hoy. Claro que no vale tu empresa, sobre todo cuando está en pre-revenue, es todavía más difícil aquí en estos mercados levantar capital. Entonces, ¿qué le dice el startup? Mira, mi empresa vale $2 millones, ¿sí? A 5 años. Y para que eso valga 5 años, hoy por hoy yo necesito un instrumento legal, que en Estados Unidos se le llama el SAFE, que está dado para proteger al investor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice un SAFE? Un SAFE es el equivalente a las acciones que hoy por hoy el startup no te puede dar, porque su valor no es eso. Entonces, te da un SAFE, un documento candado que le dice al investor, esta startup cuando alcance su valor proyectado con el cual tú has invertido, te va a dar acciones, pero mientras no lo alcance, vos tenés que ir invertido a la evaluación que él dijo. Y eso es algo, una carrera contra el fundador, porque el fundador, ¿qué tiene que hacer? Mes con mes, ir por encima de su valor proyectado y no por debajo. Porque entonces, ¿qué sucede? Cuando va por debajo y se queda sin plata, es un dolor de cabeza para los inversionistas y para el mismo fundador. Porque tiene que levantar más capital, pero va a levantar a una ronda, a una evaluación menor a la que le invirtió el inversionista anterior. Entonces ya ahí hay un backfire. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa cuando el inversionista, cuando el startup levanta capital a una evaluación mucho mayor a la que invirtió el investor? Desde el día 1, el día 5, 10, lo que sea, cuando levante capital a esa evaluación, entonces el inversionista ya tiene la posibilidad de diluirse a una evaluación menor, es decir, que su participación accionaria sea menor, pero valga más. Y ahí empiezan los retornos importantes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver un inversionista visionario en uno de estos modelos exponenciales? Primero que nada, que no es cualquier tipo de inversión. Es una inversión que está orientada a que el startup logre atraer capital de VCs o logre un exit, lo que logró Hugo. Porque llegar a un IPO en mercados como El Salvador, en mercados centroamericanos, realmente no es el exit strategy que intentamos buscar. El exit strategy que la mayoría de las startups, o por lo menos las que nosotros apoyamos que logren, es que busquen quién es el tercero, el startup más grande que todavía no se desarrolla en la región y que se vuelva en el champion en la región. Nubank es un caso importante. Roberto, sí, y eso que tú estás mencionando precisamente es lo que se iba a discutir ahorita, principalmente con las variables del inversionista que se necesitan tener y que habíamos hablado previamente que Alan nos iba a arrancar con esas variables importantes. Buenísimo. Variables, en el fondo, a la hora de invertir, ¿qué considerar? Seguimos muy conectados con lo que tú estás diciendo, José Roberto. Y nosotros analizamos unas 7, 8, 9 variables distintas a la hora de decidir una inversión. Vale decir que de cada 100 empresas que vemos, solo invertimos en una. Y es como un estándar mágico, porque pasa en Nueva York, pasa en Boston. De 100 inviertes en una. Para invertir en 20, miramos 2.000 empresas, y no es broma. Miramos 2.000 empresas en un plazo de 4 o 5 años, ¿no es cierto? ¿Qué miramos? Lo primero es el equipo. 24-7-3-6-5 primero. Alan, ponme $100.000, tienes el 10%, valgo $1 millón, acá está el papel, el PowerPoint, no hay nada más. Y tú le dices, ¿y tú qué haces? No, yo soy ejecutivo de cuenta en el banco BCI, un banco de Chile, muy bueno. Soy ejecutivo de cuenta en el banco BCI y sábado y domingo le meto a fondo. Ok, cuando salgas del banco y te creas tanto como para venir a pedirme $100.000, ahí ven a hablar conmigo, porque si no, no. 24-7-3-6-5 lo primero. Y lo segundo, que es más relevante, es esa pasta de emprendedor. Tú lo dijiste en el fondo, acá estos chicos de Hugo después hicieron. Uno se parte la cabeza para intentar buscar a ese equipo emprendedor que te va a hacer que la startup crezca y explote. Y créanme que al final uno se ha dado cuenta, después de cerca de 35 inversiones que llevo en 20, 15 años más o menos, es que
los buenos modelos de negocio y malos jinetes o malos emprendedores no funcionan. Tremendas ideas, toda la tesis perfecta y todo, y se cae. Y los terribles modelos de negocio con jinetes y emprendedores de extraterrestres, como le dijiste tú, de clase mundial, les dijimos nosotros, son los que la dan vuelta. Y son resilientes, y parten hacia allá, y se dan cuenta que no es, y giran hacia allá. Todos los ejemplos de éxito que tenemos nosotros en el portfolio son emprendedores, son donde las startups tienen emprendedores y equipos de emprendedores que son extraterrestres. Y es así. Y lamentablemente uno tiene que tener ya desarrollado una especie de gut feeling para ver, porque no hay, el currículum no te sirve una encuesta, una entrevista de psicólogo, simplemente mirar a los ojos, intentar entender, intentar generar esa confianza. Entonces, uno, equipo 24/7, 365 y ese equipo ganador. ¿Cuál es la fórmula para encontrarlo? Gut feeling. 2, foco. Yo doy el ejemplo de Tienda Nube. ¿Quiénes argentinos? Me imagino que hay algunos por acá. Deben haber escuchado Tienda Nube. Sí, tremenda, ¿no? Bueno, yo fui ángel en Tienda Nube el 2010 en Miami. Fue mi primera inversión. Lamentablemente fue muy chiquitita porque después fue una startup que llegó a valer 3.5 billions en Argentina, ¿no es cierto? Y eso fue el año 2022, por ahí explotó. Santi Sosa, el emprendedor, un crack, un extraterrestre, y llevó una empresa argentina con un foco absoluto en Argentina. Luego, después de muchos años, se fue a Brasil recién y hoy día llegó a Chile el año pasado, creo. Y era foco en eso. Y resiliente. El tipo estuvo a punto de quebrar el 2016, sacó una ronda bridge de $40.000. Una ronda bridge de $40.000 después de haber invertido y llegó a tener una valorización de 3.5 billions, que es una locura. Entonces, de nuevo, foco, modelo de negocio simple, escalable. Escalable, ¿qué significa escalable? Algo que crece bien. Todo crece bien a la crecer. No, una consultora, con respeto a todos ustedes, un estudio jurídico, no crece bien. Hoy día con inteligencia artificial las cosas están cambiando, querámoslo o no querámoslo en el fondo, pero normalmente una consultora, un estudio jurídico que vende 100 con 4 profesionales, para vender 200 necesita 8 profesionales. Nosotros buscamos startups que sus ventas exploten y los costos se mantengan absolutamente parejos, chiquititos. Eso significa que escalen bien. Tercero o cuarto, que tengan tracción. Tracción es lo que nosotros generamos en este panel. Esta sala está llena de gente. Así que eso significa atracción, que tú puedas demostrar que hay clientes interesados en comprar tu producto. Pero no solamente la atracción es revenue o dinero o facturas, también la atracción se puede medir de otras maneras, como contratos, como downloads de las apps o usuarios registrados, una serie de cosas también. Que sea internacionalizable. Nosotros invertimos en Chile, pero no para que se queden en Chile, para que se vayan a Argentina, a Brasil les cuento aparte un poco, ¿no? Pero para que conquisten la región y ojalá lleguen a Estados Unidos, Europa, tienen que ser modelos de negocio internacionalizables. Otro factor importante, propiedad intelectual. O sea, que la propiedad intelectual en el sentido más amplio esté absolutamente ordenada. No, si yo tengo la marca registrada, ¿sí? No, es que tengo el dominio.cl. Laco, ese es el nombre de dominio, no es tu marca, la marca es con clase, tienes que protegerla por país. Ah, sí. ¿Y el nombre de dominio, nombre que está? No, está a nombre mío. No, tiene que estar a nombre donde yo voy a invertir $100.000 ahí. Ya, ¿y qué? Hay empresas de base científica. Patente, diseño, modelos de utilidad, data, privacidad de datos, confidencialidad de datos, todo ese temazo, trade secret. Ordéname el mundo de la propiedad intelectual, déjalo alocado donde yo voy a poner los dinero y ven a conversar conmigo. Entonces, ahí hay algunos tips, y no sé si quieres tocar el tema de la valorización, que es como, ¿sí? Déjeme, es que estos momentos, dos temas más, y me callo, por prometo. No, hombre, no. Ricardo me dijo, habla todo lo que quieres, pero bueno, me callo. Todo el respeto. Hay una cosa entretenida. Generalmente uno dice, muéstrame tus flujos de caja, dame tu Excel y el VPN y cómo fue los flujos y cómo proyecta esto. Nosotros, con todo el respeto a las personas que cuando invierten miran eso, nosotros no hemos invertido jamás en una startup por su proyección del Excel que nos mandó por email. Nunca. ¿Por qué no? Porque en las 35 empresas que hemos invertido les puedo garantizar que en ningún caso se ha cumplido la proyección que te presentaron 5 años atrás,
Porque es imposible y el Excel aguanta todo. Si miramos algo que hablamos con Danilo, si miramos algo que es entretenido, miramos el quinto año, el revenue, la venta. ¿Cuánto es esa venta? ¿Y por qué venamos? Ahí vemos el hambre del emprendedor. Vemos si esa venta en 5 años más, y con todo el respeto a los emprendedores un poquitito que quizás nosotros viajamos mucho al norte de Chile o al sur de Chile, donde nos tocan emprendedores que son exquisitos, pero no están con la mentalidad de conquistar el mundo. Pinky cerebro, de alguna manera, no está ese pinky cerebro para conquistar el mundo, y te dicen, no, Alan, lo que yo quiero es llegar en 3 años a Santiago y mis ventas en el año quinto van a ser $100.000. Te felicito, dale, en qué te ayudo, pero no puedo invertir en ti. En cambio, viene Danilo, le decía, ¿no es cierto? Alan, ven acá, mete plata porque voy a vender $10 millones el año quinto. Danilo no va a vender 10, o va a vender 5, quizás va a vender 20, no va a vender 10, por eso no, pero sí veo el hambre que tiene. Y yo creo que es un factor entretenido. Y respecto a valorización, es otro, un poco un mito. Precio. Esos son las llaves de un auto, ¿no es cierto? No vamos a hablar del auto de Tesla, ¿no? Sí, no, Tesla. Te molestaban ayer por el Tesla, Ricardo. Todos sabemos más o menos cuando hay un auto, decimos, nos podemos poner de acuerdo en el precio. ¿Sí o no? El público está bullante. Sí, una casa, esta casa también nosotros podemos decir cuánto vale en dólares dependiendo un poco del estado donde esté, probablemente en Estados Unidos o en nuestros países, pero también podemos llegar. Una botella de agua, ¿cierto? No sé cuánto vale acá, pero en Chile $1, ¿cierto? $2, lo que sea. Pero ¿cuánto vale ahora, ¿cierto? Esa botella de agua en ese minuto. ¿Cuánto vale la botella de agua ayer en la tarde, a las 6 de la tarde, después del almuerzo, que fue un poco largo? Bueno, vale mucho, ¿no? Y de alguna manera, nosotros en nuestra forma de invertir, no nos preocupamos del precio de la startup, sino intentamos definir un valor. Y ese valor contiene el concepto de qué es tu valor y cuál es mi valor como inversionista. Para ti tiene un gran valor, para mí quizás no tiene no es correcto o incorrecto, es simplemente el valor. ¿Y cuál es el precio correcto cuando uno invierte? Y cuando pones $100.000 y tiene el 10%, es cuando ese valor dejó tranquilo a ambas partes. Y hay una sensación de win-win, donde José Roberto, emprendedor, me hubiera cedido por los $100.000 un 12%. Y donde yo como inversionista por el 10 hubiera puesto $120.000. Si se da esa lógica de precio de valor, es el precio correcto y esa es la filosofía que nosotros tenido siempre para invertir, que es bastante, es un matrimonio a largo plazo, van a haber problemas y lo primero que salta, si es que alguien se sintió dolido en el proceso de definición del valor, eso va a saltar de inmediato. Entonces, hay una recomendación para los que quieran meterse en este tema de inversión respecto a lo que es el precio/valor. Muchas gracias, Alan. Bueno, el día de ayer aprendíamos, o ibas sí, voy a hacer digamos, 2 comentarios para añadir a los elementos de cómo lograr precisamente establecer tanto el valor como los elementos de una debida diligencia dentro de una posibilidad de hacer una inversión. Ya tuvimos un panel sobre eso, pero en temas de base científica y creo que también en asuntos digitales, la salida y la proyección de salida, además de la proyección financiera, pues es un elemento muy importante. ¿Y qué ocurre cuando estamos hablando de emprendimientos de base científica? Deep Tech, normalmente, o la gran oportunidad no está en la valoración de unicornio de los $1.000 millones, sino que está en la valoración de la venta o de la compañía o del portafolio de propiedad intelectual a corporativos que se dedican a eso, ¿sí? Entonces, si estamos hablando en salud, la capacidad que tenga el equipo emprendedor de identificar quién puede ser el próximo comprador y por qué y argumentarla, son elementos que nosotros desde Olarte ponemos algunos documentos safe en este tipo de emprendimientos, pero también lo estamos haciendo en ecosistema, porque si hacemos esta inversión colaborativa con los corporativos que precisamente van a hacer la compra en los próximos 5 años, si esto funciona, como sabemos el porcentaje es bajo que funcione, pues ya tenemos la salida, o por lo menos el plan de salida un poco más claro. Si esperamos a que la valorización llegue a $1.000 millones, como cualquier emprendimiento digital, va a ser muy difícil. Y es ahí donde también una labor importante es
lograr convencer a los corporativos que tengan las estrategias de innovación abierta, que también ya lo vimos en otro panel, que funcione para este tipo de inversiones. Es una labor también o parte, yo creo, de los asesores o en innovación o de propiedad intelectual de tener estas conversaciones con los corporativos, porque se está perdiendo valor y por lo tanto competitividad para los próximos años de estos, bueno, de de hecho, clientes. yo iba contigo con eso, porque hablábamos antes de que, y lo estábamos hablando aquí en el congreso ayer, que la capacidad para emprender es bien personal del emprendedor, su capacidad, su motivación, pero la capacidad para innovar tiene que ver con el ecosistema y no necesariamente con las aptitudes de él. Y entonces ahí estamos viendo innovaciones de neurociencias, de pura tecnología, y entonces eso es lo que te quería preguntar. Estábamos hablando de cómo vincular el tema de la propiedad intelectual a esas innovaciones, y desde tu perspectiva nos estabas contando cómo has visto ir cambiando el paradigma de todas esas innovaciones que se están dando, y quería que nos explicaras un poco de lo que hablamos. Súper. Definitivamente los proyectos digitales, pues la propiedad intelectual no es el activo principal, nuevamente, digamos, como por decirlo, obviamente la marca, por supuesto, los secretos empresariales que hay detrás, son algunos elementos importantes, pero es difícil dejar de recibir una inversión por no tener la propiedad intelectual en orden, ¿sí? Digamos, en los emprendimientos digitales que precisamente José mencionaba. En Deep Tech es todo lo contrario. En Deep Tech, cuando estamos hablando de algún tipo de dispositivo médico, de una terapia o de, por ejemplo, también la unión, digamos, la intersección entre software, especialmente inteligencia artificial, con hardware para la generación de energía, la transmisión, almacenamiento, que seguramente algunos de ustedes han tenido clientes en esos elementos, la propiedad intelectual sí juega un rol muy importante, y creo que ahí las firmas de propiedad intelectual deben entender ese juego. ¿Qué ocurre? Uno esperaría que pues, desde la etapa seed, desde la etapa semilla, ya ojalá tuvieran un portafolio. Pues eso ocurre en los países en donde existen los incentivos y los grants y los fondos no reembolsables para proteger portafolios de propiedad intelectual. No ocurre mucho, seguramente Corfo es un muy buen ejemplo de eso. El Salvador esperamos prontamente lo tenga. Pero en Colombia hemos tenido administraciones que sí lo han permitido y otras administraciones que no lo han permitido. Ahí el rol pues, del abogado, pues entramos en una encrucijada. ¿Qué hacemos? ¿Entramos a riesgo para la protección de propiedad intelectual sin que nos paguen? Porque seguramente ustedes también han tenido momentos en los que les han propuesto esto. Y creo que es muy arriesgado si no existe una estrategia. Si esto lo hacemos de una manera atomizada, se nos presenta el deal o la oportunidad de ese deal, pues tenemos muchos colegas encartados con proyectos de ese estilo en los que no pueden liquidar o generar unos ingresos. Creemos que es necesario tener nuevamente una reducción del riesgo, y el ejemplo que ponía era pues, de firmas de propiedad intelectual, pero ocurre lo mismo con otros corporativos. Es decir, otros corporativos también hacen inversiones como ángel inversionistas, pero no hay estrategia. Entonces hacen 1, 2, 3 inversiones y quedan engavetados o quedan encartados con ese tipo de inversiones. El modelo que nosotros estamos tratando de implementar en Colombia, y ya tenemos algunos pues, casos de éxito, es precisamente a través de la colaboración lograr que cada uno de esos aportes que se hace desde la firma de propiedad intelectual, el piloto que se hace con la gran corporación y de pronto una carta de intención o una compra futura de producto, pues precisamente sirva para reducir el riesgo de las inversiones de lo que estamos haciendo cada uno y aumente la valoración que estamos diciendo, porque al final cuando es en investigación científica tenemos que verlo por hitos. ¿Y qué significa eso? Si estamos en serie A en digital, pues eso es tracción pura, es decir, tracción pura de cuánto puedo hacer al mes y cuántos ingresos recibe el modelo de negocio. Cuando estamos en Deep Tech, pues posiblemente todavía estamos en hitos de investigación y desarrollo, todavía estamos pensando en TRL5, TRL7, llegar a un TRL7 en muchos de esos proyectos ya implica una inversión de mucho más plata que en digital, pero es precisamente ahí la jugada de entender la estrategia y hacer inversiones colaborativas
pues con el fin de desarrollar un nuevo tejido empresarial en Latinoamérica, porque si nos ponemos a ver, son muy pocos los emprendimientos de base científica que requieren patentes para desarrollar un modelo de negocio. Entonces, en parte es lo que, como les estamos viendo. Gracias, Juan David. Bueno, entonces miren, tenemos que ir cerrando un poco y les voy a pedir, con todo respeto, hay unas preguntas bien importantes que son del final, que tienen que ver con casos de éxito, pero quería empezar con José Roberto, que estábamos hablando de cómo El Salvador se puede convertir en un hub de innovación. Como van a haber preguntas al final, pues les pediría que si nos tomamos 5 minutos para dejar espacio a los asistentes a hacer preguntas. Y así vamos cerrando los casos exitosos. Y nos interesa mucho conocer la perspectiva de José Roberto desde El Salvador. Sí, buenísimo. Yo creo que la pregunta es importante. O sea, en principio nos las tenemos que creer. Que El Salvador se convierta en el próximo epicentro de la innovación para Latinoamérica. Bueno, acá Chile, Colombia, representados, podría cualquiera decir, no, eso es imposible. Pero lo imposible ya lo logramos. Entonces, yo creo que hay un mindset ecosistémico en El Salvador que hace que las cosas empiecen a caminar más rápido. Y eso es importante. O sea, el primer factor, lo que hace el paradigma más grande de lograrlo, ya está. Es decir, El Salvador se ve como una potencia. Y si no, al menos los líderes que estamos desarrollándolo lo vemos. Yo lo veo y lo entiendo. Entonces, abono hacia eso. Y producto de ello es la apertura de este primer gran fondo de inversión. Digo gran fondo de inversión porque se convertirá en uno de los fondos más grandes de Centroamérica, hoy por hoy. Y no queremos únicamente lanzar un fondo de 25 millones de dólares. La expectativa es lanzar un fondo de 100 millones de dólares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un poco prototipo, ¿no? El fondo prototipo es de 25 millones de dólares. Sabemos, como lo mencionábamos, que mucho de ese capital se va a perder. Pero es importante inyectar innovación desde una etapa que se le denomina el pre-seed, desde una etapa en prototipo para alcanzar product market fit. Porque si eso no se da, el que se va a convertir en unicornio y después va a vender va a ser únicamente Nico en El Salvador. Y está bien, buenísimo por Nico, pero hay un ecosistema muy bueno acá. No sé si se puede poner mi presentación rápidamente. Por favor, la presentación de José Roberto. Porque hay algo que les quiero mostrar de la ruta que nos hemos planteado. Y cuando hablo nos hemos planteado, no es únicamente pensándolo José Roberto y su ecosistema, sino es una ruta país que es importante. Yo creo que seguramente en algún momento han escuchado a nuestro presidente hablar de El Salvador como un lugar donde podemos traer inversión, un lugar donde podamos desarrollar innovación. Y yo creo que eso es importante. Un fondo de inversión funciona cuando hay un pipeline de startups listas para ser invertidas. Eso significa que hay que crear ese pipeline y para eso es muy importante una aceleración. Este es un fondo basado en Dubái que estamos trayendo a El Salvador. ¿Y por qué desde tan lejos invertir en el país más pequeño de Latinoamérica? Por las condiciones. Porque el país desde hace muchos años ha estado trabajando en crear las condiciones, las leyes, la infraestructura necesaria para que un fondo de este tipo pueda operar en El Salvador. ¿Qué significa esto? En El Salvador hay una ley que se llama la Ley TEC, que seguramente algunos lo conocerán, que ofrece incentivos fiscales para la innovación. Viene una nueva ley que está por abrir o aperturarse, seguramente muchos abogados acá sabrán, la Ley de Incentivos Fiscales para Fondos de Capital de Riesgo. ¿Eso qué va a permitir? Eso va a permitir que muchos nuevos fondos quieran venir a establecer sus fondos localmente para desarrollar innovación. Ahora, sabemos que somos un país chico con grandes oportunidades, por ende hay que traer talento. Y ese talento queremos que venga de países donde nos llevan años luz. Y para hacerlo queremos brindarles el capital, la infraestructura, la regulación, a que estas innovaciones vengan a desarrollarlas acá localmente. Porque después, pensando en su proceso de expansión, si tienen capital, tienen infraestructura, tienen regulación para desarrollarse en El Salvador, expandí a Colombia, expandí a México, expandí a Brasil o expandí en cualquier parte del mundo donde ya vas a tener un modelo que lograste validar en un país que busca que lo valide, ¿no? Dicho esto, rápidamente, por acá hablábamos de las startups unicornios, yo creo que todo el mundo lo sabe,
¿verdad? Ya ahora todo el mundo lo sabe, esperemos que sea parte de un lenguaje natural de lo que hablamos acá. Hablamos de las empresas valuadas en $1 billón. Y aquí vemos Airbnb, Rappi, Uber y OpenAI. La mayoría ha logrado esa valorización en cuestión de 4 años promedio. Por ende, una startup que crece tiene que estar siempre buscando crecer exponencialmente en un periodo de 5 años. Dicho esto, acá, ¿qué es lo que es interesante? Fíjense Uber. Esto es nuestro PIB en 2023 como El Salvador. Un PIB de 34 billones de dólares. Solo Uber en facturación en 2022 generó 44 billones de dólares. Es decir, 1.29 de nuestra completa economía. O sea, una startup global logró en un año 1.29 nuestra completa economía. Eso es importantísimo. Es algo que la capacidad que tiene una innovación de darle vuelta a nuestra economía 4 o 5 veces. Seguramente muchos de los que estamos acá sabemos que uno de los grandes desafíos que El Salvador tiene es el crecimiento económico. Ese es, superamos seguridad, pero el crecimiento económico estamos por debajo de la región. Claro, pero es importante que esta estrategia de poder levantar un fondo, acelerar startups, no nacionales, sino internacionales, y brindar la infraestructura, la legislación, los incentivos, para que esa startup en algún momento, en los próximos 10 años, tengamos un Uber naciendo desde acá, ¿no? Entonces, para lograr eso, acá estoy para atrás y para adelante. Dame un segundo. Para lograr eso, listo. Para lograr eso, por acá hablaban también de los CVCs, que es importante. Y hablaron del tema, la importancia de poder inyectar capital y que ese capital no solo sea un capital, sino también darles tracción a las iniciativas a las que les apoyamos para que esa tracción nos devuelva retornos de inversión e innovación en nuestra cadena productiva. Este es el ecosistema de startups que hoy por hoy El Salvador tiene. Estamos hablando de alrededor de 18, 19 startups aquí representadas. Estas startups hoy por hoy tienen una evaluación por encima de $2 millones y han logrado levantar más de $70 millones de capital de inversión del mundo de VCs. Y te digo yo, tómenle foto, con gusto hacemos intros en cualquiera de estas startups, porque es el futuro de startups de Centroamérica. Y lo vemos, su tracción, su evaluación, el talento que hay detrás. Nos faltan mujeres, sí, es importante empoderar más el tema femenino, ¿verdad? En este rubro. Pero esto es nuestra nata, ¿verdad? Lo que se le llama la crème de la crème del ecosistema de startup del Salvador. Y a partir de eso, esta fue nuestra visión, y con esto también dejo al equipo también que pueda platicar, y esta es nuestra ruta. Ahí estábamos en Lisboa, yo estoy ahí en el centro. Esta es una de las fotos más icónicas que para mí me llena de mucho orgullo, porque hace 10 años nos daba pena decir que éramos del Salvador estando en cualquier atmósfera a nivel internacional. ¿Por qué? Porque te decían marero, te decían cosas que realmente no te hacían sentir bien. Pero estuvimos en Lisboa, en el evento más grande del mundo en temas de innovación e inversión, lanzando nuestra bandera, diciéndonos estamos orgullosos del ecosistema que estamos creando, del cual pues trajimos $12 millones de ese día, de más de 3.000 startups compitiendo en este ecosistema. Para nosotros, 2024-2025 fue un año de consolidación del ecosistema, crear la regulación, y para esto hay mucho trabajo colaborativo entre las diferentes organizaciones, despachos legales, importantísimo, academia, corporativos, gobierno, cooperación, empresa privada, la innovación, las startups, la gente, el mindset. La siguiente etapa era levantar un fondo de inversión de $25 millones y lo logramos. No lo levantamos nosotros, trajimos uno de fuera que venga a invertir y a confiar su primera gran inversión localmente. Y la tercera etapa, es decir, si ya tenés un ecosistema consolidado, infraestructura, tenés un fondo de capital de inversión y tenés una aceleradora world class para acelerar startups, pues ahora sí podemos ir a decirle a todo el mundo, El Salvador es un hub de innovación. Vengan startups internacionales a desarrollar sus innovaciones aquí localmente. Y eso es lo que van a ver en los próximos meses, ¿verdad? Donde vamos a hacer un despliegue muy grande para atraer a todo este tipo de innovaciones, Deep Tech en algún momento, que vengan a desarrollar Deep Tech aquí localmente, ¿verdad? Porque esa es la intención. Así que, bueno, gracias, sí. La verdad, y gracias. No, gracias a vos. De verdad que súper increíble el cómo estamos cambiando en El Salvador en ese tema. Te agradecemos mucho. Y bueno, Juan David, también nos ibas a contar de los casos exitosos
Sí, querías compartir, por favor. dos casos muy, pues que son, creo que están marcando una ruta para los científicos que están entrando al mundo de negocios, que pues, son pocos, pero creemos que puede ocurrir también ese desencadenamiento. Por un lado, está en salud, es una planta de hemoderivados de pues, sanguíneos. Ellos hacen una transferencia de tecnología, se llama Life Factors, hace una transferencia de tecnología de una universidad costarricense. El fundador es un químico farmacéutico que decide invertir en esta transferencia y logra levantar los recursos necesarios para hacer una planta en una zona franca en Colombia, utilizar también los beneficios tributarios y hoy en día ya produce estos hemoderivados en Colombia y los exporta en diferentes lugares. Digamos que el mercado de hemoderivados a nivel mundial es bien sofisticado, es bien restrictivo. Y lo que está permitiendo este tipo de planta a través de este nuevo procedimiento es poder vender casi que a 10 veces menos los mismos productos que se encuentran en el mercado. Y otro, digamos, ellos son cercanos y ya están llegando a una valoración de $100 millones, que pues, digamos, en Colombia puede ser algo bien importante. Y el otro es una relación entre un emprendimiento que viene de la universidad, es una spin-off de una universidad que se llama la Universidad de los Andes, y desarrolla bionanotecnología para la reducción del uso de energía en la cadena de enfriamiento. Entonces, no sé si ustedes saben, pero la principal fuente de consumo de energía a nivel mundial es utilizar aire acondicionado, es utilizar cadenas de frío, de transporte, etc. Lo que este emprendimiento logra es a través de bionanotecnología poder ahorrar el 50% del uso de energía en neveras, en transporte de encadenamiento frío. Entonces, por lo tanto, hoy los clientes que utilizan esta tecnología pueden estar exportando hortalizas, verduras, pues con un costo mucho más asequible que lo que se podía hacer antes, solo por el costo logístico. Y que es lo interesante cuando hablamos del tema de éxito. Hoy, desde el primer piloto, que fue hace 2 años, de esta tecnología, lo están haciendo con Corona, ¿sí? Es decir, con AB InBev. ¿Qué permite eso? Pues la expansión súper rápida de ese producto. Digamos, la mayoría en Colombia, por ejemplo, la estrategia de AB InBev en este momento es, pues, adicional de hacer las ventas comerciales que hace de cualquier cervecería, están poniendo tiendas locales directos para, pues, como puntos de contacto directo con los consumidores. Y gracias a esta tecnología se puede desarrollar porque el costo de tener refrigeradores para mantener la propuesta de valor de esos puntos, que es tener la cerveza muy fría y ser pedida a 5 minutos, pues se puede lograr con esta tecnología. Todavía nos falta muchísimo, creemos, digamos, en los reportes que hemos hecho, hemos identificado más de 60 emprendimientos que tienen este tipo de posibilidades de disrupción. Seguramente si uno lo puede ampliar a los otros países en Latinoamérica, hay muchos de estos proyectos. Tenemos, creo, para poder mandar un mensaje es cómo hacemos inversiones colaborativas, cómo podemos hacer esta identificación y no equivocarnos y hacerlo por separado. Si lo hacemos por separado va a ser muy difícil pensar que o en Colombia, a diferencia de pronto los más avanzados en esto en Latinoamérica es Brasil, Argentina y Chile. Pero de resto, si lo queremos, digamos, o llegar a ese nivel o ser, digamos, optimistas y pensar que sí se puedan desarrollar más proyectos, lo tenemos que hacer estratégicamente y creo que pues nuestras firmas y la propiedad intelectual ahí sí juega un rol importante y creo que pues a través de CIPI también deberíamos de empezar a pensar cómo permitir que eso ocurra. Gracias, Juan David. Alan, por favor, estabas comentando de Will the World y otros proyectos. Sí, si se puede poner de vuelta la presentación, que hay una última lámina ahí con el clic. Sí, del portfolio de inversión que les contaba del último fondo son 19 empresas, de las cuales en 5 años, de las cuales hay 2 que se hizo un write down, significa que un poco la empresa no funcionó, no fue un write off, que significa que simplemente perdimos todo, simplemente una valorización muy baja y ya no están funcionando. Esas son parte de las startups en las cuales hemos invertido y destacar como caso de éxito Will the World, que está allá en la esquinita, que es una extraordinaria startup que
que se dedica a dar accesibilidad a la gente con discapacidad para el mundo de los viajes y las experiencias. Básicamente parte con un grupo de amigos y Álvaro Silverstein, que era un rugbyista que tuvo un accidente y quedó parapléjico, y los amigos lo llevan a las Torres del Paine, al sur de Chile, muy al sur, en una silla de ruedas. Y esto sin ningún otro afán que hacerlo, se hizo muy viral, y los tipos, dos chicos, Álvaro y Camilo, de Berkeley, haciendo su MBA, dicen, acá parece que hay algo, mucha gente, mucha atracción, y crean Will the World. Hoy día Will the World, que invertimos en un valuation de alrededor de 3,5 o 4, hoy día está en la próxima ronda es de 100, la valorización es de 100, ronda de 20, por tanto estamos muy contentos, es un buen caso de éxito, y desde el punto de vista marcario, porque patente en sí misma no hay ninguna que encontrar. Tienen la marca en muchísimos países, y además hoy día una marca de certificación que es Will the World Standard para todos los hoteles que de alguna manera ellos certifican que son accesibles. Entonces es un negocio hermoso, creo que uno de los casos de éxito que tiene Chile. Los dos chicos ya están sentados en Silicon Valley hace 3 años y medio más o menos, donde pasan las cosas de verdad, así que te diría que ese es un caso de éxito. Otro caso que sea no contar solo lo bonito, sino lo no tan bonito, Simplo es chiquitito. Simplo está interesante porque Simplo fue nuestra primera inversión, y si ustedes se imaginan los palitos chinos, ¿no es cierto? Que tú lo haces clic, este se llama Click It, y tú puedes comer con los palitos. Estos son un tenedor y un cuchillo que vienen pegados como palitos chinos y que tú le haces clic y puedes utilizarlo. Por tanto hay un tema de higiene, hay un tema también de logística en distribución porque vienen muy bien stock, es de madera, no son de plástico, por tanto hay un tema de sustentabilidad. Y ha sufrido y ha sido durísimo el recorrido y todavía no levanta cabeza, recién estamos logrando el break-even, fue la primera inversión en el 2018. ¿Cuál ha sido la gracia de Click It? Que tiene patentes. Protegieron hábilmente, ayudamos un poquito en lo que fue el click y la tecnología, y es patente, no es modelo de utilidad, y es amplia y es potente. Y cada vez que hemos tenido que hacer una nueva ronda, los inversionistas, el único argumento de venta ha sido: pero mira las patentes que hay, que están en varios países del mundo, y ahí los tipos dicen, vamos, y ponen $40,000 y $100,000 y $200,000 más. Así que ha sido uno de los casos que no ha sido de éxito, pero interesante mencionarlo porque sí, las patentes de invención de esa, y súper simple obviamente las patentes, no es biotecnología, no es rocket science, han sido esenciales para el ejemplo. Quizás termino con uno, ¿por qué estamos hablando en el mundo ASIPI de esto? ¿No es cierto? Bueno, yo creo que un mensaje ahí, que algunos lo entienden mucho y algunos ya lo practican, quizás otros están más lejanos. Hoy día uno de nuestros principales clientes en JRP se llama Betterfly. Richie la conoce, queríamos traer al emprendedor Eduardo Lamayora. No invertí en él, me equivoqué. En el mundo de Venture Capital existe el antiportfolio, ¿no? Está en mi antiportfolio, se sentó en mi living a hacerme el pitch. Eduardo Lamayora, le dije que no. No me equivoqué porque le dije que no al modelo anterior. Pivoteó y sacó Betterfly. Betterfly hoy día tiene la marca protegida en más de 70 países, es unicornio en Chile, y la verdad que hoy día para el estudio, un estudio pequeñito, es de nuestros principales clientes. Entonces, un poco el mensaje aquí, no sé si un mensaje de cierre, pero para mí es que ojalá que miren esto, porque hay un sentido de apoyo importante para el desarrollo de nuestros países y ecosistemas. El Salvador, tú estabas diciendo, Uber 1.29 de la economía. Bueno, eso es lo que buscamos en todos nuestros países, crecer la economía a través del emprendimiento y la inversión, y la protección legal que ustedes pueden proveer en cada uno de esos países es brutal. Tienen que ajustarse, tienen que abrir divisiones de venture capital o emprendimiento para que los valores sean más chiquititos en los honorarios, pero es algo que termina redituando fuertemente, como el caso de Betterfly. Así que ya con eso ahí. Bueno, muchas gracias a los tres. Les pido a toda la audiencia un fuerte aplauso para ellos. Y ya está abierto el foro para preguntas. Gracias. ¿Sí? Esta pregunta. Gracias. Oye, qué gran panel. De verdad, está Alan. Increíble. Es que durante la presentación me surgen, no dudas, pero dije, bueno, en América Latina obviamente hay ciertos startups que han definido una deficiencia que ya existe en otros mercados. Por ejemplo, no sé, Amazon, oye, mercado libre, perfecto, geográficamente, etcétera. Dije, pero luego también me surgió la duda y pensé, Alan, en Notco, ¿no? Pues Notco yo sí creo que, distinto a desarrollar una eficiencia regional, sí de alguna manera innovó
No, yo no estoy diciendo, por ejemplo, que un Mercado Libre no haya innovado, pero un modelo de negocio que dije, oye, veo la parte de pago, ¿no? Que estábamos hablando que en América Latina mucha gente tiene que pagar por WhatsApp, etcétera, entonces se están desarrollando esos modelos. Entonces, creo que la pregunta para ustedes es, ¿qué tan importante es la parte de innovación o la parte de tener patentes, o qué tan importante es poder clonar un modelo hacia la región ya existente? Bueno, yo creo que los tres podemos hablar un poquito de esto, pero yo creo que son distintas tesis de inversión, Ricardo. Hay este tema de la tesis de inversión. ¿Qué es? Bueno, en lo que yo invierto, en lo que yo quiero y creo invertir. La tesis de inversión de nuestro próximo fondo es Silver Economy. Vamos a invertir en startups que desarrollen soluciones tecnológicas para esta economía. ¿Okay? Hay tesis de inversión que apuntan a los copycats. Los copycats suena feo, pero eso es copycats. E irte a Berlín, irte a Boston, irte a Silicon Valley, es decir, ¿qué funciona allá que no está acá todavía? Que me van a comprar en 4 o 5 años más que tu tesis, ¿no es cierto? Bueno, esa tesis es perfectamente posible sin infringir la propiedad intelectual, obviamente, de nadie, porque estás hablando básicamente de modelos de negocio. Pero también está la tesis de inversión de invertir en innovación más pura y dura. Probablemente Juan acá nos puede hablar más de eso, de los NOTCO de Colombia y de esas cosas, y depende entonces del tipo de inversión que yo busco como fondo de inversión ya en esa línea y que me interesa. ¿Cuántas de las startups, no manejo la cifra, son de las super deep tech de grande innovación o cuántas son más incrementales o copycats? No tengo una proporción, pero existen de todas y yo creo que todas son igualmente importantes y de alguna manera va a depender de qué es lo que te gusta a ti y cuál es tu tesis de inversión. David. Sí, gracias por esa pregunta porque precisamente es ahí donde creo que la firma y donde hay más oportunidades para nosotros en propiedad intelectual. Cuando nos acercamos al mundo de Venture Capital, pues realmente uno ve, no sé, el reporte de Latin America Venture Capital Association, que es la que une a todas las asociaciones de Latinoamérica, pues ¿cuáles son los principales sectores donde hay inversión de Venture Capital? Pues por supuesto en FinTech, en Software as a Service, e-commerce, ¿sí? Que muchos de alguna manera tienen que ver con lo que tú dices de los copycats de modelos de negocio. Ya cuando vemos Health Tech, ya cuando vemos Clean Tech, los que han logrado rondas grandes, pues la mayoría son copycats de plataformas de telemedicina de paciente a médico, que seguramente yo creo que en la mayoría de países ya eso existe, ¿sí? Nosotros estamos entrando al nicho del nicho y creo que es lo que deberíamos de empezar a replicarlo pues, dentro de las posibilidades que tengamos en cada uno de los países. Y es empezar a demostrar las oportunidades que hay de desarrollo y costos de producción científica en nuestros países frente a los costos de producción científica en los ecosistemas donde siempre se ha desarrollado. En ese sentido, pues necesitamos estar muy cercanos a la industria, a los corporativos. ¿Cuál es la estrategia de innovación en el horizonte 1, en el horizonte 2, en el horizonte 3? Y con eso traer posibles soluciones. Y así como lo que comentaba de NanoFreeze, que les está dando una nueva línea de negocio al monstruo de AB InBev en Colombia, pues posiblemente hay muchos de los proyectos que nosotros hoy en día vemos muy chicos en nuestros estudios que puede generar esas oportunidades, pero para eso se necesita mucha confianza, ¿sí? Mucha confianza de los corporativos que den el espacio para poder presentar estos proyectos y que no sea tan costoso entrar, porque como lo decía, si es muy costoso y yo tengo que hacer la inversión solo para este tipo de proyectos, pues posiblemente nadie te va a decir que sí. Lo que hemos visto es, a partir de estas inversiones colaborativas, a través de esta alianza, hemos identificado que sí se están haciendo este tipo de inversiones. Y creo que eso es algo que también pues, espero que podamos promover porque es la única forma. Acá no vamos a tener un fondo de $1 billion invirtiendo en proyectos de investigación científica. No, digamos los más cercanos, como lo comenté, Argentina con Gridex, no sé si de pronto ustedes lo conocen, Draper, también en Argentina, y no sé si podemos calificar a Sentinel de Chile como los grandes fondos que hacen inversiones en patentes, porque están metidos en temas obviamente de salud, de energía y de alimentos. Entonces, solo para abonar algo, y me parece importante, es que las innovaciones Deep Tech al final son las que logran mayor valor, pero la inversión en el tiempo es más largo, ¿no? Entonces,
el que entiende que al final para invertir, o sea, hay que invertir para algo que te va a dar en los próximos 10 años, pero la innovación que genere va a ser disruptiva en el mundo. Es decir, se van a hacer copycats de esa innovación. Entonces, yo creo que los dos componentes son muy buenos. Yo vi un modelo en Stanford que se le llama el modelo Stanford Deep Tech, que me parece súper interesante y es cómo unen a la academia. La academia es fundamental, sobre todo en habilidades STEM. Está el tema de fondos, los VCs y aceleradoras. Esos tres actores deberían de estar trabajando como un triángulo, ¿no? Entonces, viene la academia y trabaja con los corporativos, porque el corporativo es ideal, que entienda, de ahí vienen las grandes necesidades de solución, da los problemas y entonces nace una solución para una necesidad real, que ya tiene un mercado, que ya tiene escalabilidad, que tiene tracción, etc. Y después viene la academia y trata de resolver ese problema a través de investigación científica, por medio de doctores que están financiados por un periodo de tiempo generando innovación. ¿Dónde va a estar la disrupción en ese sector? Y después necesitas fondos alineados y aceleradoras alineadas que se encarguen de acelerar esa atracción, esas innovaciones. Porque ¿qué sucede? En la Deep Tech, como decíamos al inicio, el equipo es importante, pero tal vez un científico no va a tener la habilidad para ir a levantar capital de inversión. Entonces es muy, muy, muy importante que el científico juegue en el rol donde debe de estar, que es la innovación. Pero una aceleradora lo que debe intentar hacer es que esa innovación que venga de un científico con una patente encuentre un equipo de startup, un equipo que tenga la claridad de cómo levantar capital, cómo vender mi idea, cómo hacerlo fácil de entender ante las grandes masas, ¿no? Entonces ese triángulo creo que puede ayudar si se desarrolla de la manera en la que lo acabamos de hablar, y vamos a platicar de eso porque también como país llevamos una estrategia a Deep Tech, solo que no inmediatamente, sino en 2 años, cuando ya hayamos validado que este fondo que vamos a lanzar genere sus retornos. Pero por ahí va el tema. Muchas gracias. Sí, Marco. Gracias a todos por esas diferentes experiencias compartidas. Tal vez una pregunta ya también desde la óptica de la formalización legal y la participación de abogados o las estructuras que puedan ser más atractivas o desde el punto de vista de seguridad, de ser prácticas para quien es un VC, un venture capital, un acelerador, un fondo especializado o incluso grupos de corporaciones que dicen, mira, en mi segmento esto me interesa, quiero entrar a este negocio, a esta operación. ¿Cuál es, en la experiencia de cada uno de ustedes, el formato de preferencia, si hay alguno? Por ejemplo, hoy tenemos los SAFE, que son estos acuerdos de un equity que va a llegar contra determinados eventos o numeritos, etcétera. Están los normales Investors Equity Agreements, que es decir, mira, voy a poner tanto, entro con esto, quiero tener un term sheet. En la experiencia de cada uno de ustedes, ¿dónde ven que, digamos, es más cómodo también para el fondo, el VC, utilizar uno de estos vehículos? ¿Qué vehículo? Y porque eso también tiene mucho que ver del lado de quien está con el ánimo de recibir esos fondos, de decir, bueno, qué figura legal, y más cuando son startups, sabemos que la evaluación, etcétera, es una etapa sensible porque hay muchos question marks todavía sobre eso. Entonces, un poquito si nos pueden compartir en esa línea. Sí, David, sí. te puedo comentar como la generalidad, y para poder dar esa generalidad es importante, uno, las etapas, digamos, que Alan comentaba, digamos, cuando estamos hablando de una inversión pre-semilla, semilla, serie A, pues existen diferentes instrumentos. En ese sentido, cuando todavía no es clara la valoración, todavía estamos en etapas pre-semilla, en donde de pronto hay un tipo de tracción, que hay de pronto un par de ventas o tenemos un solo cliente, pues es muy difícil poner de acuerdo al inversionista con el equipo emprendedor de cuánto es la valoración. En ese caso, pues existe el género de instrumentos de quasi-equity. Quasi-equity básicamente es la posibilidad de establecer unos límites o unos descuentos a una valoración futura. ¿Qué ocurre? Pues digamos eso, de pronto en la mayoría de sistemas jurídicos pues son las notas convertibles de hace, digamos, 20, 30 años que se han venido sofisticando. Gracias a la introducción del SAFE desde el 2013, hoy en día se pueden hacer aportes en donde el riesgo es principalmente el inversionista, ¿sí? ¿Eso qué significa? Yo hago casi que un acto de fe, muchas veces, digamos un SAFE,
en verdad, por más que tratemos de disfrazarlo, es un acto de fe y un acto de creer en el equipo y en la oportunidad que existe. Eso se ve a niveles de ángeles inversionistas, de friends and family, como lo veíamos, y creo que una oportunidad también interesante, y que lo hemos visto en la firma, es también para las universidades. Digamos que todos seguramente estamos familiarizados con los acuerdos de transferencia de tecnología tradicionales, de la licencia, de la regalía, pero lo que estamos haciendo, y ya tenemos algunos ejemplos con universidades que producen ciencia en Colombia, es también implementar notas convertibles ajustadas o personalizadas a los aportes que están haciendo las universidades. Obviamente no todas las universidades tienen la capacidad de hacer inversiones en capital y por lo tanto muchos la hacen en especie, ¿sí? Con la propiedad intelectual, con la prestación de laboratorios, con el coworking, con los programas, eventos de generación de ecosistema, y ahí hay oportunidades de utilizar estos instrumentos para lograr muchas veces solucionar el problema de yo como inversionista no entro cuando existe una universidad en el cap table. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a traer muchísimos problemas. ¿Qué significa? Muchas veces en este tipo de esquemas el rector tiene que tomar decisiones para que el 20 o el 10% de la corporación, de su inversión, pues precisamente se generen decisiones. Eso hace imposible que un fondo serio de venture capital pues, entre ahí. Entonces, en el tema de universidades, creo que tratar de personalizar estos instrumentos de notas convertibles puede ser útil. Ya frente a fondos y corporativos, digamos que esto que estamos haciendo en el arte llevamos 3 años y hemos identificado que en los corporativos hay, digamos, 2 formas de hacer inversiones de CVC. Uno, desde el balance, es decir, contratan un equipo con un gestor, un gerente, le ponen un presupuesto y dicen, digamos, en un año tienes tanto capital para invertir. Digamos que eso es del balance y es la forma más eficiente y rápida de probar si eso funciona o no. La otra es crear un fideicomiso con un gestor, ¿sí? Entonces ya es de una. Si es en Colombia, pues digamos que existe un régimen para ese tipo de fondos de capital privado, pero muchas veces ocurre que esos corporativos crean el vehículo, como lo decíamos, o en Delaware o en Canadá o en algún tipo de jurisdicción que sea neutra tributariamente o que sea amigable para este tipo de cosas, y el equipo pues está dentro del corporativo pero en una estructura diferente, con unos compromisos distintos y muchas veces también permitiendo hacer coinversiones con terceros, ya sea a través del mismo vehículo o en los instrumentos que básicamente son una compraventa de acciones ya cuando están en Serie A o en Serie B. Creo que todavía falta mucho, especialmente y para terminar, cuando hay propiedad intelectual de por medio, porque si logramos lo que siempre creo muchos hemos querido, de lograr colateralizar o lo que hablábamos también ayer, titularizar derechos de propiedad intelectual para lograr que estos deals que tienen, pues, que son intensivos en investigación, sean más atractivos para los inversionistas, creo que se va a ir sofisticando esos modelos, pero eso es lo que pronto se ha utilizado hasta el momento. Muchas gracias. Se acabó todo el tiempo y gracias por su atención. De verdad que ha sido un panel interesantísimo. Un aplauso, por favor. Gracias.